Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en Access y gestión de base de datos. En las tablas podemos encontrarnos con campos que podríamos denominar como campos clasificatorios. Estos son campos que agrupan los registros a través de la información que introducimos en ellos. Tal es el caso del campo categoría creado en nuestra tabla artículos. Este campo designa un grupo en el cual se clasifican cada uno de los artículos que hayamos registrado. Ello conlleva que tengamos que ir con especial cuidado a la hora de introducir el dato perteneciente al grupo al que queremos clasificar, ya que si introducimos un dato erróneo por equivocación o por desconocimiento del dato referente al grupo de clasificación, la aplicación lo va a tratar como campos distintos, aunque esa no sea nuestra intención. Por ejemplo, si nosotros queremos introducir ahora un nuevo artículo que también pertenezca a la categoría de cambios, vamos a introducir uno, por ejemplo, este mismo, nos lo inventamos, este mismo, ponemos que esto es una horquilla de cambios, por ejemplo, ponemos aquí horquilla, y aquí en vez de poner cambios, introducimos cambio, por error o porque el usuario que esté en ese momento trabajando con la base de datos no recuerde bien la categoría a la que lo tiene que introducir. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos ante un mismo grupo para nosotros como usuarios, pero la aplicación lo va a tratar como grupos diferentes, porque son valores totalmente diferentes. Aquí tenemos cambios y aquí cambios. Este es un error que hay que evitar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues la forma más sencilla es agrupar las categorías en una nueva tabla que llamaríamos TBL categoría y que desde aquí, desde esta tabla, podamos acceder a todos los registros que se hayan creado en la tabla categoría y seleccionarlos. Esos registros se presentarían aquí como una lista y nosotros podríamos seleccionar de esa lista la categoría correspondiente, de tal manera que no se produciría este error, ya que vincularíamos el dato aquí introducido únicamente a los ítems que hubiera en esa lista. Es decir, no podríamos poner aquí ningún dato que no estuviera introducido en esa lista y por tanto que no estuviera introducido en la tabla categorías. ¿Cómo lo vamos a realizar esto? Pues primero creando esa tabla de categorías y luego creando una relación entre esta tabla de artículos y la tabla categoría. Esa relación la vamos a crear, vamos a venir aquí, a través, en la vista diseño, sería en el campo categoría y lo haríamos aquí a través del asistente de búsqueda. Vamos a ello. Para empezar, primero lo que tenemos que hacer es crear esa tabla de categoría. Vamos a ver cómo tenemos planificada nuestra aplicación y vemos que aquí tenemos el campo categoría que tiene una relación, ahora nos vamos a olvidar de estos signos, pero vemos que aquí hay una relación con la tabla categoría. De la tabla categoría crearíamos todas las categorías que nosotros decidiéramos para nuestros artículos y desde la tabla artículos podríamos escoger cualquier registro, cualquier categoría que se haya registrado en esta tabla. Igualmente, esta tabla categoría tiene dos campos, bueno, tres, contando el identificador de registro. Tendríamos el identificador de registro, la categoría y aquí tenemos un IVA asociado a esa categoría. Esto es porque normalmente todas las categorías en supermercados sabemos que hay productos que tributan a un IVA, otros tributan a otro, dependiendo del tipo de artículo, dependiendo de la categoría del artículo. Por eso nosotros vamos a asociar a cada categoría un IVA. Y con el IVA vamos a hacer lo mismo. Para evitar poner un IVA que no esté aceptado, vamos a crear una tabla de IVAs y vamos a vincular el campo IVA categoría con los IVAs que haya en esta tabla. Es decir, no podremos escoger un IVA que nos haya creado anteriormente en la tabla de IVAs. Estas son las relaciones que vamos a crear en este vídeo. La relación entre tabla artículos y categoría y entre tabla categoría e IVA. Para empezar entonces vamos a crear las dos tablas nuevas, la tabla categoría y la tabla IVA con los campos que aquí tenemos. Pues vamos a proceder a crear primero la tabla IVA, que es la que tiene la última relación de las que vamos a crear. Y vamos a empezar creando la tabla a través del menú crear. Vamos a diseño de tabla, pulsamos y como veis se nos abre una pestaña nueva aquí. Tenemos aquí la tabla de artículos y aquí tenemos una pestaña nueva con una tabla que nos da por ahora el nombre de tabla 1.
Vamos a crear los campos. Venimos aquí, cogemos el primer campo, control C. El primer campo es el identificador de registro. Por lo tanto, va a ser un campo autonumérico, de autonumeración. Va a ser el campo clave. Y aquí en título le vamos a poner registro. En la propiedad título. Tenemos aquí registro. Vamos al siguiente campo. Va a ser el campo tipo IVA. Control C. Lo pegamos aquí. Y este va a ser un campo numérico porque va a contener el valor del IVA. Entonces va a ser un campo de número. Va a ser un campo tipo byte porque va a contener un porcentaje de 1 a 100 y por lo tanto nos basta con el dato tipo byte. Formato que va a tener un formato estándar. Aunque tenga un formato estándar con un lugares decimales automático, al ser un dato de tipo byte, no nos va a admitir el poner parte decimal, pero sí que vamos a dejar que sea 0,00 en la parte decimal para que todos los datos numéricos de nuestra aplicación tengan el mismo formato. Máscara de entrada no vamos a poner, título vamos a ponerle aquí IVA, valor predeterminado no va a tener, regla de validación, como sabéis el IVA, la regla de validación va a ser entre 0 y 100, que es el valor que debe tener un porcentaje entre 0 y 100, texto de validación vamos a poner el valor debe estar entre 0 y 100. Vamos a poner. Requerido, sí, va a ser un campo requerido. Tenemos que poner ahí un IVA obligado. Indexado, sí, va a ser indexado y sin duplicados. Porque vamos a crear el IVA y no vamos a permitir que ese porcentaje de IVA se repita en otros registros. Solo puede haber un porcentaje de IVA indicado por registro. Entonces no vamos a permitir duplicados. Siguiente campo. El siguiente campo va a ser descripción de IVA. Control C. Aquí ponemos descripción de IVA. Va a ser un texto corto. Para describir un IVA basta 50 caracteres. No necesitamos más. Formato va a ser en letra mayúscula. Máscara de entrada nada. Aquí pondremos el título descripción IVA. Lo vamos a dejar así. Valor predeterminado no va a tener, ni regla de validación. Requerido, sí, le vamos a requerir al usuario que escriba un tipo de descripción para el IVA. Permitir longitud 0 no. Y indexado lo vamos a dejar sin indexar. Si crea algún tipo de descripción duplicada no va a haber problema. Bien, ya tenemos la tabla IVA creada. Vamos a darle aquí a guardar y nos va a pedir un nombre. Le vamos a dar de nombre tbl-IVA. Le damos a aceptar, vamos a probarla y vamos a crear varios IVAs. Vamos a crear el IVA del 21, como veis nos da una parte decimal porque hemos puesto un dato de tipo estándar. Descripción del IVA, vamos a poner IVA general. IVA general. Como veis se nos pone en mayúscula. Vamos a crear uno más. Vamos a crear un 10%, por ejemplo, nos los inventamos, 10%. Veis que si pongo parte decimal, 23, me la va a truncar y me deja el 10. Aquí pondremos IVA intermedio, poner algo. Vamos a poner, si no se ve, nos ponemos aquí y doble clic para que se vea bien. Aquí vamos a poner el 4, que es el IVA reducido. IVA reducido, por ejemplo, y aquí vamos a poner un 0 y vamos a poner exento de IVA, por ejemplo, y vamos a crear estos 4 IVAs. Bien, como veis no podemos repetir IVA. Si yo aquí intento poner un 21 y pongo cualquier nombre IVA, me va a decir que no, porque estamos creando un duplicado, ¿eh? Y hemos dicho, vamos a darle escape, hemos dicho que solo puede crearse una cantidad de IVA por registro, no puede haber duplicados. En este campo sí, no habría problemas en el campo de descripción de IVA. Bien, vamos a crear la siguiente tabla. Esta la vamos a guardar. Podemos quitarla si queremos, no hay problema. Igual que esta también la podemos quitar. Aquí veis en el navegador de objetos que ya tenemos la tabla IVA también.
y vamos a crear una nueva. Vamos a darle a diseño de tabla y vamos a crear la tabla categoría. Entonces el primer registro sería el ID categoría, el identificador de registro, lo ponemos aquí. Tipo de dato autonumérico, autonumeración, y aquí vamos a ponerle título, registro también, registro. Bien, el siguiente campo, bueno, hay que ponerlo como campo clave también, ¿eh? Vamos a ponerse aquí como campo clave. Vale, el siguiente registro lo tenemos aquí, es descripción categoría, control C, pulsamos aquí y este va a ser un texto corto. Basta con 50 caracteres, tal como lo tenemos en el otro campo. Vamos a darle formato mayor, título, vamos a poner categoría, valor predeterminado no va a tener, regla de validación tampoco, requerido sí, va a ser un campo requerido, permitir longitud 0 no, indexado sí, sin duplicados. Solo se puede crear una única categoría y no se pueden repetir, ¿eh? Bien, vamos a ir al siguiente y va a ser el que tenga la unión con la tabla de IVA y va a ser IVA categoría. Control C, lo ponemos aquí, IVA categoría, le vamos a poner numérico. Vamos a guardar esta tabla, entonces dejamos todo esto así, guardamos la tabla. Le vamos a dar de nombre tbl-categoría y en este campo de IVA categoría sí que le vamos a poner que sea requerido. Se me ha olvidado ponerlo aquí, le vamos a decir que sí, indexado. Esto no importa porque como lo vamos a coger del otro campo, allí ya está el indexado sin duplicados. Aquí no importaría, pero sí que va a ser un campo requerido aquí. Vamos a guardar este cambio y ya tenemos la tabla categoría. Lo que vamos a hacer ahora es la unión entre la tabla categoría y la tabla de IVA. Vamos a ponerla aquí en diseño. Aquí la tenemos. Categoría, vamos a unir este campo con el identificador de registro de aquí para crear esa lista aquí en el IVA categoría, que ahora no hay nada, para crear aquí una lista y que nos hagan todos los IVA que hemos creado en esta tabla, que son todos estos que tenemos aquí. Aquí nos saldría, para que los entendamos, una lista en la cual estarían estos 4 datos. Esta lista que tengamos aquí va a ser una lista dinámica, es decir, no va a ser siempre fija. Si yo aquí incluyo 2 IVAs más, cuando en la tabla categoría extienda la tabla, aparecerán esos 2 IVAs más. Va a estar siempre actualizada. Vamos a hacer la unión a través del asistente de búsqueda. Vamos aquí a categoría y le vamos a diseño y nos venimos al IB categoría, que es el campo en el que vamos a hacer la relación, y le damos a asistente de búsqueda. Como veis, ahora nos aparece el cuadro de asistente de búsqueda. Lo primero que nos dice es si deseamos crear una búsqueda donde se realice la búsqueda de los valores de otra tabla o consulta o los vamos a escribir esos valores por nosotros mismos. Nosotros lo vamos a hacer a través de otra tabla, que es la tabla IVA, donde tenemos creado todos los IVA posibles. Entonces pulsamos la primera opción, le damos a siguiente y ahora aquí nos está pidiendo en qué tabla están los valores que vamos a crear a través de este campo de búsqueda. Pues los valores están en la tabla IVA. Como veis aquí abajo podemos escoger entre tablas, consultas, que no tenemos ninguna, o ambas, que sería lo mismo, sería como coger tablas. ¿En qué tabla va a estar? Como hemos dicho, en la tabla IVA. Vamos a siguiente. Ya nos dice qué campo es el que va a tener la relación con el campo IVA categoría. ¿Qué campo de la tabla IVA? El que va a tener la relación es el tipo IVA, que es el que contiene el valor del IVA. Entonces le vamos a dar aquí, pero vamos a hacer algo más. Cuando se presente el listado, vamos a hacer que se presente no solo el IVA, sino el IVA y a su lado la descripción del IVA. Por lo tanto, también incluimos este campo. Le damos a siguiente. Ahora nos dice si queremos ordenar la lista
por alguno de los campos, lo vamos a decir que nos lo ordene por el campo tipo IVA, en orden ascendente. Vamos a siguiente, y aquí tenemos lo que se nos va a presentar. Se nos va a presentar este listado de estos 4 registros que ya tenemos creados, con estas descripciones al lado. Esto lo vamos a poner más ajustado, porque aquí podemos ajustar. Vamos a darle aquí doble clic, nos lo ajusta ahí, más o menos. Esto lo vamos a poner un poco más ancho y va a salir de esta manera. Aquí nos dice ocultar la columna clave. Si quitamos esto, nos presentaría también la columna clave. Como veis, está ordenado por este campo de aquí. Por eso los registros están mal colocados. Pero no nos interesa que se vea el campo clave. Vamos a darle a siguiente y ya llegamos aquí en la cual nos dice qué etiqueta queremos darle a IVA categoría. Le vamos a poner IVA, la etiqueta IVA, por ejemplo. Nos dice habilitar integridad de datos. Esto por ahora lo vamos a dejar sin marcar y luego lo vamos a ver con más detenimiento. Aquí nos dice si queremos permitir varios valores, es decir, podríamos hacer que se escogieran varios IVAs. En este caso no tiene sentido, cada categoría tiene un único IVA. Pero por ejemplo, podríamos tener un campo que fuera tipo de cobro en una factura y que cogiera los datos de otra tabla que fuera tipos de cobro, y en esa tabla hubiese crédito, contado, pago a 60 días. Entonces sí que a lo mejor interesaría permitir varios valores, porque hay veces que uno va a pagar una factura y dice, pues mira, pago la mitad al contado y la mitad a crédito, y ahí se podrían escoger 2 valores. Pero en nuestro caso no es interesante permitir varios valores, cada categoría va a tener solamente un IVA, por lo tanto lo dejamos sin marcar. Vamos aquí a finalizar, debe guardarse la tabla para crear la relación, le decimos que sí y ya tenemos creada la relación en esta tabla. Si vamos aquí a la pestaña de búsqueda, vemos que se han introducido una serie de datos. Es porque en este campo va a haber lo que se llama un cuadro combinado o una lista. Este cuadro combinado o lista va a estar basado en una tabla y aquí tenemos el origen de la fila. Es el origen de donde va a coger los datos. Aquí veis que hay una instrucción select. Esto es una instrucción de SQL, el lenguaje SQL, que lo que hace es seleccionar de la tabla IVA, porque aquí nos dice from tabla IVA, pues selecciona de la tabla IVA los campos identificador de IVA, tipo de IVA y descripción de IVA de la tabla IVA, y ordenados por tipo de IVA. Es lo que nosotros hemos hecho en el asistente de búsqueda. Bien, esto lo veremos con más detenimiento cuando creemos relaciones de manera manual. Ahora lo vamos a hacer a través del asistente de búsqueda, como veis es muy sencillo, y lo que vamos a hacer es ver esta tabla categoría. Pulsamos doble clic, ponemos aquí una categoría, por ejemplo vamos a poner la categoría motor. Y como veis aquí en IVA se nos ha abierto un cursor aquí, una flechita. Si la pulsamos vamos a ver los 4 IVAs que hemos creado. El de 0, exento de IVA, el 4% IVA reducido, 10 IVA intermedio y 21 IVA general. Como veis sale la descripción al lado. Pero cuando pulsemos el dato que va a introducir aquí va a ser el primero que haya en las columnas, que es este de aquí. Vamos a decirle que este va a ser un 21 IVA general y ahí nos pone el 21. Vamos a crear otro más, vamos a crear el de cambios y aquí vamos a aplicarle, vamos a intentar poner un IVA que no esté aquí. Por ejemplo, vamos a intentar poner aquí un 19. Vamos a darle intro y veis nos dice el texto que ha especificado no es un elemento de la lista, no nos va a dejar poner un elemento que no esté en la lista. Por lo tanto, hay que poner uno de los que tenemos aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, el 10. Vamos a crear otro. Estamos poniendo IVA por ponerlos, por probar, ¿eh? Vamos a poner otro que sería electricidad. Y aquí le vamos a poner un IVA de un 4. Vamos a poner otro que será frenos. Y aquí le vamos a poner un IVA de un 21. Por ejemplo, como veis, funciona correctamente la relación que hemos hecho entre la tabla categoría y la tabla IVA. ¿Cómo podemos ver esta relación? Podemos ir a herramienta de base de datos y en esta parte darle a relaciones. Cuando abramos veremos las dos tablas, vamos a poner esta aquí para que se vea mejor, y veremos que se ha producido una relación entre las dos tablas, que es esta línea de aquí.
entre el campo IVA y el identificador de registro del IVA. Aunque el dato que nos recoge es este de aquí, porque eso lo hemos indicado mediante el asistente. Bien, vamos a crear ahora la relación entre la tabla categoría y la tabla artículos, de la misma manera, utilizando el asistente de búsquedas. Vamos a ir a la tabla de artículo, podemos cerrar aquí, guardamos todo, le decimos que sí. Vamos a guardar aquí también y cerramos esta tabla. Y vamos a abrir la tabla artículos en modo diseño. Aquí estamos, vamos a categoría, venimos aquí a tipo de datos, lo abrimos y le damos asistente para la búsqueda. Le decimos que deseamos coger los datos de otra tabla, vamos a siguiente, nos pide qué tabla, será la tabla categoría, vamos a siguiente, nos dice qué campo vamos a coger, en este caso solo escogeremos descripción categoría, nada más. Nos vamos a siguiente, nos dice cómo ordenarlo, le vamos a poner aquí en orden ascendente por descripción de categoría, vamos a siguiente y aquí vemos la lista que se nos va a colocar. Bien, le damos a siguiente y lo mismo, nos pide una etiqueta para este campo, le vamos a poner categoría solamente. La etiqueta, dejamos lo de habilitar integridad de datos, permitir varios valores, no, va a tener solamente para cada registro un tipo de categoría, no vamos a permitir que pongan varias. Vamos a darle a finalizar y debe guardarse, le decimos que sí. Esto es porque teníamos registros creados, vamos a continuar de todas maneras, eso es porque aquí ya teníamos varios registros creados y como veis nos los ha quitado de categoría. Ahora podemos colocarlos, venimos aquí, abrimos y vemos que nos salen las categorías que habíamos creado en la tabla de categorías ordenadas por orden alfabético. A esta carcasa de cambio le vamos a poner cambios y a esta de horquilla le vamos a poner cambios. Como veis, esto evita que podamos producir un error al incluir dentro de la categoría un tipo de datos que no esté aceptado dentro de la tabla. Yo si aquí intentara poner cambio, como antes, solamente con una S, nos diría lo mismo, que este elemento no está en la tabla, que cojo un elemento de la tabla. Entonces, de esta manera evitamos el error del que hablábamos al principio. Y como veis, se ha creado también la unión entre la tabla artículos y la tabla categoría. Y luego otra relación entre la tabla categoría y la tabla IVA. Vamos a ver en herramienta base de datos las relaciones y vemos que también se ha producido una relación entre la tabla artículos y la tabla categoría. Esta relación se ha producido entre el campo categoría y el identificador de categoría de la tabla categoría. Vamos a cerrar aquí la tabla artículos, si no, no nos va a dejar ver las modificaciones que podamos hacer en las relaciones. Vamos a ir aquí a diseño de relaciones y vamos a pulsar sobre la línea que marca la relación entre la tabla artículos y la tabla categoría. Se pone en negrita, venimos aquí a modificar relaciones y se nos abre el cuadro modificar relaciones. Como vemos, aquí tenemos las dos tablas, la tabla categoría y la tabla artículos. Y en la tabla categoría nos marca identificador de categoría, que es este de aquí, el primer registro, el primer campo que tenemos, y el campo categoría, que es este de aquí. Se ha producido una relación entre esos dos campos. Y aquí nos dice exigir integridad referencial. ¿Qué es la integridad referencial? Bueno, la integridad referencial la podríamos definir como un conjunto de reglas que Access utiliza para asegurarse de que las relaciones existentes entre los registros y los campos de las diferentes tablas son válidas. Este sistema nos asegura, por ejemplo, que no se cambien o borren los datos por error. Con este sistema, por ejemplo, no podremos introducir datos en una tabla relacionada si previamente no existe el registro en la tabla de origen, y lo hemos visto antes. No nos dejaba escribir aquí ninguna categoría que no existiera antes en la tabla categoría. Por otro lado, nos evita, pues eso, borrar registros por error. Si nosotros ahora quisiéramos borrar de la tabla categoría una categoría X y hubiese en la tabla artículos X artículos que tuvieran esa categoría, no nos dejaría, o por lo menos nos avisaría, nos diría, escucha que en la tabla artículos tienes X artículos, 100, 150 artículos que tienen esta categoría. Si me borras aquí la categoría en la tabla categoría,
también se van a borrar los artículos que tengan mi categoría en la tabla artículos. Entonces, este control lo hace pues la integridad referencial. Digamos que es un vigilante de que estas relaciones que se están haciendo cumplan con ciertos requisitos. Por eso es importante exigir integridad referencial, porque nos va a ayudar a controlar pues, las relaciones que hay entre las diferentes tablas. Aquí nos dice actualizar en cascada los campos relacionados. Esta opción lo que nos indica es que si yo tengo, por ejemplo, aquí una categoría y yo modifico esa categoría, se van a modificar también en cascada en esta otra tabla de aquí. Por lo tanto, es conveniente marcarlo. Actualizar en cascada los campos relacionados. Y aquí tenemos eliminar en cascada los registros relacionados. Esta es la opción que os he comentado hace un momento. Si yo elimino una categoría, me eliminaría todos los registros que yo tengo aquí que tuvieran esa categoría. Y esta opción ya no nos interesa, porque no nos interesa borrar artículos. ¿Por qué? Porque todos los artículos tienen unos movimientos a través del tiempo y esos movimientos generan un historial que nosotros muchas veces tendremos que consultar. Si nosotros borramos esos artículos, no podremos consultar el historial de ese artículo. Por lo tanto, no me interesa que se eliminen en cascada los registros relacionados. Por lo tanto, no la vamos a marcar. Si veis aquí abajo pone tipo de relación, 1 a varios. Vamos a aceptar y vais a ver aquí que pone 1 a varios. ¿Qué significa este 1 y qué significa este infinito que se lee como varios? Pues esto significa que en categoría yo solo puedo escoger una categoría. Para un registro puedo escoger la categoría motor, la categoría cambios, la categoría electricidad, pero solo una. En cambio, al revés, yo me voy a encontrar que de cada categoría en esta tabla habrá un montón de registros que la contengan. Es decir, yo puedo encontrarme 20 referencias que tengan la categoría motor. Eso es lo que significa este varios y este 1, de 1 a varios. Vamos a ver esta otra relación. Vamos a hacer lo mismo, vamos a modificar relaciones y vemos que se ha producido una relación entre la tabla IVA y la tabla categoría, entre el campo identificador de IVA y el campo IVA de la tabla categoría. Como veis aquí está señalado en la línea. Vamos a exigir integridad referencial y actualización en cascada igualmente, pero no vamos a escoger eliminar en cascada, por lo mismo, para que no se nos borren registros descontroladamente. Vamos a darle a aceptar, como veis la relación también es de 1 a varios y es lo mismo. Para cada categoría solo puedo tener un IVA, pero estos IVA de aquí pueden estar en muchas categorías. Esto lo vamos a guardar y vamos a ver cómo afecta estas relaciones en las tablas. Para empezar, si vamos a la tabla artículos y vamos al modo diseño y vamos al campo categoría, veremos que ha cambiado el tipo de datos. Y esto lo ha hecho automáticamente Access cuando hemos utilizado el asistente de búsquedas. ¿Por qué? Porque la relación que hay con categoría la tiene ahora con el campo ID, como vemos aquí, con el campo ID categoría. Y el campo ID categoría es un campo numérico. Entonces, el dato que coge categoría va a ser el del campo relacionado. O sea, por eso, aquí antes teníamos un dato de tipo texto y ahora tenemos un dato de tipo numérico, por la relación existente que tenemos aquí, por esta relación. Igualmente, si nos vamos a la tabla de categoría, en vista diseño, veremos que el campo IVA es un campo numérico entero largo. ¿Por qué? Porque está relacionado, vamos a pulsar aquí, con el primer ID IVA, que es un campo autonumérico también entero largo. También lo podemos ver aquí. Este campo de IVA es un número entero largo porque está relacionado con este campo de aquí, que es entero largo. Es decir, los campos relacionados cogen el tipo de dato del campo que tienen en la tabla origen. Si este es un tipo entero largo, este se transforma en un entero largo. Si este es un entero largo, este se transforma en un entero largo. Como veréis aquí, en la tabla artículos, es un número y es un entero largo. Por otro lado, si vamos a la vista, a hoja de datos de cada una de las tablas, vamos a ir a la del IVA, veréis que aquí se nos ha puesto un signo más. ¿Qué es esto? Este signo más nos va a mostrar con qué registro de la tabla categoría está relacionado cada registro que tengamos aquí. Por ejemplo, el registro del 21% de IVA general, si pulsamos aquí,
Bueno, nos dice que está abierta, la vamos a cerrar. Ahora la abrimos. Si la abrimos, vemos que está relacionada con motor y frenos. A motor y frenos le hemos puesto un 21 de IVA. Si abrimos el registro 2, vemos que está relacionado con la tabla cambios. Es decir, el registro 2, que es un 10% de IVA, se lo hemos dado al registro cambios de la tabla categoría. El 4% de IVA reducido a electricidad y exento de IVA, pues no había ningún registro. Como veis, tenemos aquí la relación que se ha creado entre las tablas, entre los distintos registros de las tablas relacionadas. Igualmente, la tabla categoría, si ahora la ejecutamos y cerramos la de artículos para que no nos dé el mismo aviso, veremos que motor, si lo abrimos, no está relacionado con nadie de la tabla artículos. Habíamos creado dos del registro cambios, que son estos dos, recordad, la horquilla y la carcasa de cambios. Como veis, nos muestra las relaciones que hay entre los registros de las diferentes tablas. Bien, pues hasta aquí es el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo vamos a crear la tabla descuentos y vamos a realizar la relación entre descuento artículos y la tabla descuentos. Pero esta vez lo haremos de manera manual. Iremos a la tabla artículos, en vista diseño la vamos a ver, y en descuento, aquí lo tenemos, descuento artículo, vamos a ir directamente a la pestaña de búsqueda y aquí escogeremos cuadro combinado para realizar manualmente la relación entre ambas tablas. Así pues, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.